Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra semana número 4 de habilidades profesionales y para esta semana hemos planificado, hemos diseñado una cápsula un poquito diferente, pero que espero responda a las necesidades de las cuales fuimos conversando en las videoconferencias, ¿sí? Entonces vamos a tratar de explicar rápidamente qué son las estrategias cognitivas y metacognitivas que nos van a ayudar a tener un mejor desempeño académico y efectivamente poder hacer que estos cursos online, duren lo que duren, ¿cierto? Puedan ser lo más beneficioso posible. Digo que dure lo que dure porque en una de esas levantan la cuarentena, ¿cierto? Y podemos volver a clases presenciales. Y si no, bueno, entonces tenemos que seguir desarrollando nuestras habilidades profesionales de todas maneras. Bien, y tenemos que aprovechar entonces sacarle el jugo. Okay. Como yo les decía, dentro de las habilidades profesionales podemos encontrar también todas las habilidades a las cuales nos vamos a referir ahora. Así que de todas maneras es muy importante desarrollar nuestras habilidades cognitivas y metacognitivas. Así que vamos para allá. Como hablamos en las videoconferencias, nos tomamos de este autor que probablemente lo vean en psicología educativa o psicología del aprendizaje, ¿cierto? Que es Brunner. Y Brunner es muy conocido por su concepto del aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Básicamente él dice que todas las personas procesamos de una manera única y particular la información, pero que de todas maneras podemos hacer grupos de cómo la gente organiza su información, pero que principalmente vamos aprendiendo por el descubrimiento, ¿sí? A medida que nosotros vamos descubriendo la realidad y sus características, nuestras habilidades, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces que el conocimiento va teniendo mayor valor para nosotros y nosotras, ¿sí? Por supuesto que la comunicación, ¿cierto? O que el lenguaje, o que estas habilidades pueden ser transferidas también verbalmente o por medio de las demostraciones, pero en la medida que nosotros vamos descubriendo, entonces va teniendo mucho mayor sentido para nosotras y nosotros. Y también con algunas acciones vimos esto, pero yo quiero reforzarlo de todas maneras, que es el cono de Dale. Esta figura es conocida como el cono de Dale, o algunos decían, bueno, sí, me quedó dando vuelta el tema de la pirámide, ¿cierto? Que como ustedes fueron interpretando correctamente, va mostrando cómo luego de 2 semanas, ¿cierto? De desarrollada una actividad, vamos a poder retener esa cantidad de información. Por ejemplo, si nosotros solamente leemos, ¿sí?, un texto, luego entonces de 2 semanas vamos a recordar solamente el 10% de aquello que leímos. Si escuchamos una grabación como esta probablemente, luego de 2 semanas solamente vamos a recordar el 20% de aquello que oímos. Y si vimos algo, un dibujo observado, un video probablemente como este, luego de 2 semanas solamente recordaremos el 30%. Y de una película, una exposición o de una demostración recordaremos un 50%, lo que es un porcentaje un poquito más interesante, pero de todas maneras es poco. Todas estas actividades que están acá clasifican dentro del aprendizaje pasivo, ¿sí? Podemos revertir esto cuando realizamos entonces nuestro rol activo como estudiantes, ¿sí? Realizando actividades que nos comprometan tanto corporalmente como emocionalmente, ¿sí? Como por ejemplo, aquí hay solamente una parte, participar de una conversación, ¿cierto? O simular experiencias reales, o hacer lo que se intenta hacer, ¿ya? Entonces hoy día nos vamos a referir a nuestras habilidades o a nuestras competencias
profesionales a partir de nuestras habilidades cognitivas y metacognitivas, ¿sí? Es decir, vamos a tomar de los diferentes elementos para que nuestro aprendizaje sea lo más completo posible, ¿ok? Obviamente hay muchas cosas que que no estamos en las clases presenciales, no las vamos a poder hacer, pero eventualmente, si tenemos alguna clase presencial, vamos a poder realizar algunas actividades que complementen aún más nuestro aprendizaje. Entonces, miren, las estrategias cognitivas y metacognitivas llevan a aprender más, ¿ya? ¿Y qué son? Son pasos, son procesos, secuencias de actividades que entonces nos ayudan a ir aprendiendo más. Y se dividen en dos: las metacognitivas y las cognitivas, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a centrar en una estrategia metacognitiva y vamos a ver varias técnicas cognitivas para ir ayudando a diferentes aspectos de nuestras cogniciones. Vamos a ver ahí como la atención, la memoria, ¿cierto? El recuperar la información, ¿vale? Ok, entonces las estrategias cognitivas son formas que nos ayudan a integrar la información de manera efectiva y así adquirir y luego poder utilizar el conocimiento. Y dentro de las estrategias metacognitivas tenemos las estrategias como la planificación, la regulación y el control del procesamiento de la información. Hoy día nosotros nos vamos a centrar en la planificación, ¿ya? Bueno, igual uno dice, surge la pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa con la regulación y el control del procesamiento de la información? Bueno, para eso son las evaluaciones, ¿ya? Las evaluaciones de proceso y las evaluaciones al final del proceso. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a las evaluaciones al final del proceso. Las pruebas, los exámenes, los controles, los trabajos, etcétera, etcétera. Pero existen también otras formas de controlar y regular nuestro aprendizaje, y una de esas es, por ejemplo, la técnica del CQA, que nos va permitiendo ir observando si es que estamos aprendiendo la línea que queremos aprender. Ya. Vamos a hablar entonces como primera estrategia metacognitiva de la autogestión y de la administración del tiempo, ¿vale? Aquí tenemos una frase, ¿cierto?, que de Napoleón, que hace referencia a los ladrones del tiempo. Y fíjense, efectivamente todas las personas tenemos el mismo tiempo, es decir, para todas las personas el día tiene 24 horas, pero sin embargo hay personas que parecen estar mucho más ocupadas y que tienen el mismo tiempo que nosotros y son ultra productivas. Entonces, aquí ya tenemos una de nuestras primeras habilidades profesionales que es importante desarrollar: la administración del tiempo, aprender a organizar el tiempo. Hoy día que estamos en cuarentena, con mayor razón tenemos que aprender a desarrollar, aprender a controlar nuestro propio tiempo y que nuestro tiempo no nos domine a nosotros, ¿sí? Es decir, que muchas de las cosas que a veces nos pasa, que no queremos hacer, que realmente preferimos quedarnos viendo tele o algún capítulo de algo, ¿cierto? Simplemente no queremos hacer las cosas, que ese tipo de parte de nosotros mismos no nos vaya ganando, ¿ya? Así que sí, efectivamente, para poder lograr nuestro objetivo es muy necesario aprender a organizar el tiempo y que esté controlado esto por nosotras y por nosotros mismos, y no que sea una tercera persona que esté vigilándonos cómo estamos organizando nuestro tiempo, ¿ya? Así que vamos a ver algunas recomendaciones para la gestión eficaz del tiempo, ¿sí? Como decía, gestionar el tiempo es que nosotros dominar nuestro tiempo y nuestro trabajo, y que nuestro trabajo, en este caso nuestros estudios, no nos dominen, ¿ya? Algunas ventajas para que sea un poquito más atractivo esto de gestionar correctamente nuestro tiempo o gestionar mejor el tiempo, que nos ayuda a tener una panorámica de las prioridades, ¿cierto?, y las actividades, nos ayuda a ser más productivo y productiva, y mejora nuestra eficacia, nos permite crecer laboralmente,
y profesionalmente, evita a reducir el estrés y también abre posibilidades para ser más creativas y también para nuestros espacios recreativos. Me voy a adelantar un poquito una lámina, lo decimos más adelante, pero creo que es importante decirlo acá también. Muchas veces cuando empezamos a hablar de la correcta gestión del tiempo o hablamos de productividad, empieza a surgir en las personas que escuchan esta frase la idea de estar trabajando todo el día, ¿sí? Y esa no es la idea. Justamente cuando administramos muy bien nuestro tiempo, entonces nos queda mucho más tiempo para poder realizar actividades de juntarnos con nuestros amigos, amigas, familiares. Nos queda mucho más tiempo para poder hacer todo lo que a nosotros nos gusta hacer. Aparte de estudiar y de leer y de trabajar. Pero logramos tener tiempo para no trabajar justamente cuando administramos mucho mejor nuestro horario en la semana. Ya, hay que tener mucho cuidado con algunas de estas cosas, ¿cierto? Saber decir que no. Vamos a referir a esto de dejar para después, el perfeccionismo. Hay que también saber cuándo hemos terminado una tarea y cuándo está bien. También hay que tener cuidado con cambiar de objetivos a cada rato. Es mejor trabajar por un objetivo. Improvisar, la falta de puntualidad. Con la improvisación nos referimos a que muchas veces en las mañanas digo, pero a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que ayer, entonces mejor me quedo en la cama. ¿Ya? No, por eso es importante tener una planificación de lo que vamos a hacer cada día de la semana. Falta de puntualidad, ¿cierto? Empezar muy tarde una tarea y terminarla muy tarde también, o fuera de los horarios que nos hemos propuesto. El desorden, el cortoplacismo, tener cuidado con los ladrones del tiempo, la gestión inadecuada del celular. Hoy día no tenemos muchas visitas, ¿cierto? Pero de todas maneras nombrarlo. Urgencias permanentes, muchas reuniones, el desplazamiento. Hoy día por suerte hemos ahorrado el tiempo de desplazamiento porque estamos en cuarentena. Y la falta de comunicación, cuando los compañeros no trabajan mucho, ¿cierto? Pues, como colaboradores incapaces, falta de motivación, el desorden, el afán por tener mucha información, la mala gestión de la información, la mala forma física, estar tensa, ansiosa, sobre todo en este tiempo, poca autodisciplina, indecisión o dejar las cosas a medias, ¿cierto? Falta de planificación y falta de prioridades, ¿cierto? Prioridades equívocas, ¿sí? O tener métodos poco adecuados para llevar adelante nuestros planes. Aquí tenemos una frase de Víctor Hugo, para que vean cómo esta idea de la administración del tiempo, la gestión del tiempo, viene de hace muchos años, no es algo que venga solamente de los últimos años. ¿Ya? Aquel que planea cada mañana las transacciones del día y sigue su plan, lleva consigo un hilo que le guiará a través del laberinto de una vida terriblemente ocupada. ¿Ya? Y como decíamos anteriormente, administrar el tiempo realmente significa administrarte a ti mismo, a ti misma, de tal manera que puedas optimizar el rendimiento del tiempo que tienes. El objetivo debe ser el logro de tus propios objetivos y no simplemente estar ocupada o ocupado. Bien. Entonces, como dijimos anteriormente, algunas recomendaciones para administrar el tiempo. Para ganar tiempo es más fácil visualizarlo, ¿cierto? Y planificarlo. Como el tiempo no lo podemos administrar, ¿cierto? Y es uno de los recursos más preciosos, porque el tiempo ocupado no se puede recuperar, es que tenemos que mejorar nuestra habilidad para gestionar el tiempo. El objetivo o la forma del objetivo va de la mano de la forma de lograrlo. Así que también es muy importante tener claro cuál es el objetivo de lo que queremos lograr, qué es lo que queremos aprender. Todas las herramientas de administración del tiempo surgen para ayudarnos, no para controlarnos, y ojalá no las subestimemos.
Y yo sé que a lo mejor a muchas personas no les gusta la palabra rutina. A mí por lo menos hace mucho tiempo no me gustaban, pero fui aprendiendo que eran útiles, porque son de gran ayuda cuando la utilizamos de manera controlada, y sobre todo cuando sabemos que no son para toda la vida, que estas rutinas nos pueden ayudar en cierto tiempo y que llegado en su momento podemos dejar de ocuparlas y cambiar esas rutinas. Es importante establecer un límite para realizar cualquier cosa, incluyendo el pensar o el meditar. Insisto, muchas personas piensan que administrar su tiempo implica estar trabajando todo el tiempo, y eso no es así, ¿sí? Es muy importante saber cuándo parar y cuándo empezar a realizar otras actividades también, como todas las actividades relacionadas con el ocio, tocar un instrumento, o leer otra cosa, o jugar, ¿sí? Etcétera, etcétera, o hacer ejercicio, cualquier cosa, ¿bien? Así que es importante dosificar nuestro trabajo, pero trabajar. Dosificar nuestro estudio, pero estudiar. Así que, bueno, varias recomendaciones las voy a ir dejando ahí para que ustedes después puedan continuar leyéndolas cuando vean el video, ¿cierto? Y pasar a nuestra primera habilidad metacognitiva, que tiene que ver con la planificación. Importante hacer una lista de todo lo que uno quiere y de todo lo que uno quiere hacer y de todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso es como un primer paso para nuestra planificación, ¿ya? Idealmente que todos los días o al menos al empezar la semana, puede ser el domingo en la tarde. Si no les gusta hacerlo el domingo, el lunes en la mañana, yo prefiero hacerlo el lunes en la mañana, planear todas las cosas que voy a ir haciendo durante la semana. Esto también sirve mucho para los trabajos en grupo, para organizar nuestro trabajo grupalmente. Muchas veces hay que hacer trabajo en grupo. Ahora no lo vamos a hacer porque estamos familiarizándonos con el trabajo online, así que sumarle más pelos a esa sopa creo que no sería muy recomendable, pero sí es importante decir que muchos de los trabajos en grupo no funcionan porque justamente los trabajos en equipo no planifican, ¿sí? No planifican cuándo se van a reunir, no determinan cuándo van a tener realizadas sus tareas, no determinan quiénes van a ser. Esa fue mi aspiradora, que no sé por qué está hablando. Pero bueno, veremos luego qué necesita la aspiradora. Bueno, principalmente eso. Por eso muchas veces fracasan los trabajos en grupo. Y es importante utilizar todos los recursos que uno tiene a mano, ¿sí? Al hacer un calendario uno lo puede hacer también de manera online, o utilizar aplicaciones como el calendar de Google, ¿cierto? U otro tipo de calendario que puedan tener en su computador, y poner alarma, ¿cierto? Para el inicio de una tarea y también para el final de una tarea. A veces hay muchas personas que le ocurre que empieza con una tarea y no para hasta que la termina, y en eso pueden estar muchas horas, 5, 6, 8, ¿sí? A veces más, y eso tampoco es adecuado. Importante que puedan terminar su jornada y detenerse y dejar lo que falta para el día siguiente, ¿sí? Ok. ¿Cómo clasificar las tareas? Es decir, después de que nosotros ya hemos diseñado una lista de las tareas que queremos hacer en la semana, podemos decir, bueno, pero ¿cuáles son las que voy a realizar primero y cuáles en segundo lugar, en tercero o en cuarto? Y aquí tenemos este pequeño cuadro súper fácil, esta pequeña tablita, que por una parte nos dice, bueno, podemos clasificar todas las tareas por su importancia y también por su urgencia. Es decir, hay cosas que pueden ser importantes y urgentes, personas que pueden ser poco importantes, cosas que pueden ser, o tareas que pueden ser poco importantes pero muy urgentes, tareas que pueden ser muy importantes y poco urgentes, y tareas que pueden ser poco importantes y poco urgentes, ¿sí? Es decir, las que están entonces en este cuadrante son las que
vamos a tener que realizar en primer lugar. Ustedes van a tener que decidir entonces qué va a ser prioritario, es decir, probablemente lo urgente, ¿cierto? Perdón, acá lo urgente sea más prioritario, o a lo mejor algunas cosas importantes. Y finalmente en este cuadrante son cosas que vamos a poder dejar de lado, ¿cierto? Ahí tenemos algunas cosas, algunos ejemplos, cosas que tenemos que hacerlo sí o sí. Luego entonces quizás lo de planificar. Hay cosas que quizás podemos delegar. Y otras cosas que podemos, no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero sí podríamos dejar para después algunos pasatiempos, tareas improductivas, ¿ya? Pero dentro de nuestra planificación es muy importante dejar entonces tiempo para el juego, el entretenimiento y la vida social, ¿ya? Entonces, para que no se entienda que eso se pueda dejar de lado, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, es muy importante que tengamos contacto social, al menos con las personas con las cuales convivimos, ¿cierto? Pero también de manera virtual, con amigos, amigas o familiares, ya sea por teléfono o por las videollamadas. Bien, ve como aquí tenemos a la Mafalda, ¿cierto? Con una pequeña viñeta que nos muestra cómo quizás de repente se puede dejar de lado lo importante, ¿ya? Así que bueno, aquí tenemos en el cuadro 1 hacerlo en primer lugar, cuadro 2 planifica cómo lo harás, ¿cierto? 3 hacerlo en pequeños tiempos, y 4, ¿cierto? Hay quizás cosas que podemos dejar un poco de lado. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado, ¿cierto? Que hemos hecho la reflexión de que no tenemos tiempo, que el tiempo no nos alcanza. Quizás hoy día tenemos mucho tiempo y por lo tanto también, o tenemos esta sensación de que tenemos mucho tiempo, y quizás por eso también lo dejamos correr. Pero en mi opinión, una humilde opinión, es que justamente el tiempo es uno de los recursos más valiosos, y por lo tanto tenemos que utilizarlo muy sabiamente. No muchas veces se habla de la gestión del tiempo, así que creo que ya estamos haciendo un aporte, ¿verdad? Si hasta el momento nadie le había hablado de esto, no se preocupen, porque como no siempre estamos pensando en cómo administrar nuestro tiempo, pero ya que estamos en esto, ¿cierto? Va a ser muy útil. Procrastinación, hablando de cómo perder el tiempo. Les voy a dejar un video que habla acerca de la procrastinación, un par de videos para que puedan revisarlo, pero en pocas palabras, ¿qué es la procrastinación? Y aquí les voy a dejar una pequeña tarea. Es el arte de dejar las cosas para después. Bien, todos procrastinamos, yo también tengo que reconocerlo, vamos procrastinando permanentemente o casi todos los días. Hasta cierto punto es normal, pero también es conveniente saber cuándo evitar la procrastinación, o tener algunas estrategias para evitar la procrastinación. Así que les voy a dejar un video y para que vean algunos ejemplos de la procrastinación. Y la primera actividad que les voy a dejar es que piensen en 5 ejemplos de cómo ustedes procrastinan, ¿ya? No sé, mirando el celular, que es como lo más clásico, o cuando nos vamos a preparar algo para comer, ¿sí? Pero ojo también es que la procrastinación tiene que ver cuando estamos evitando realizar alguna tarea, ¿sí? que por algo no queremos realizar, ¿sí? Y digo, mejor lo hago más rato, ¿sí? Ojo con eso, porque ahí estamos procrastinando. Ahora, vamos a cambiar de ejercicio, vamos a cambiar de actividad y fíjense, piensen, vamos a empezar a tratar de planificar nuestro horario. Entonces piensen en un día común, por ejemplo, el lunes de la semana pasada o cualquier día de la semana pasada, y anote todas las cosas que realizó en ese día de la semana pasada, ¿sí? Y asígnele también cuánto tiempo
le destinó a esa actividad. Si no se preocupan exactamente de las horas, no importa, pero registre el tiempo que le asignó a eso. Por ejemplo, dormir, desayunar, bañarse. Hoy día no tenemos los tiempos de traslado, pero así que no lo consideren. ¿Cuánto tiempo estuvo conectado a alguna clase online o asincrónica? ¿Cuánto tiempo le dedicó para estar con la familia? ¿Cuánto tiempo estuvo conectada al celular? ¿Sí? ¿Hizo ejercicio? ¿No hizo ejercicio? Todas las comidas, desayuno, almuerzo, once, colaciones, ¿sí? ¿Cocinó? ¿No cocinó? Todas las tareas que realizó durante un día, asígnele un tiempo así estimativo, más o menos cuánto se demoró realizando esa tarea, y luego sume cuánto tiempo, cuántas horas del día ocupó. ¿Vale? Si quieren pueden detener el video ahí y rápidamente hacer un listado de las actividades que hicieron ese día de la semana que eligieron y luego sumar cuántas horas ocuparon. ¿Vale? Pero hágalo. Y para facilitar eso, aquí tenemos un pequeño formulario y algunas actividades categorizadas para poder facilitar eso. Sí, pero ahora aquí tenemos, como tenemos el formulario, ¿cierto? Le van a dar 24 horas exactas. Cuando lo hacemos sin el formulario, a veces pasa que algunas personas han realizado 27 horas de actividades, ¿sí? Cuando el día tiene solo 24 horas o más. Incluso hay personas que dicen, anotan todas las actividades que realizaron en un día y les suman 28 horas, 30 y 31 horas, ¿ya? Eso. Entonces, ahora que ya tienen su cuadrito de lo que hicieron en una semana, algunas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo podría optimizar mis tiempos? ¿A qué le estoy dedicando menos tiempo y que podría dedicarle menos, verdad? Y individualmente o con algunos compañeros o compañeras podrían pensar en cómo evitar el procrastinar, ¿sí? Dentro de uno de los videos que les voy a dejar aparecen un par de recomendaciones para evitar la procrastinación, pero ustedes pueden pensar en otras más. Es recomendado que cada uno tenga sus propias estrategias para evitar el procrastinar, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con esto, que es una de las recomendaciones que conversamos en la videoconferencia, que es diseñar un horario ideal, ¿ya? Porque estamos planificando. Recuerden que la estrategia metacognitiva que estamos entrenando es la planificación. Y vamos a hacer un horario ideal, pero para la semana, ¿sí? Para nuestra semana en cuarentena. Ahora, que sea ideal no quiere decir que sea rígido o que sea estricto, sino que un horario ideal es un horario que más o menos es con el cual queremos cumplir. Por supuesto que cada semana se van a presentar nuevas situaciones, o de repente vamos a estar un poco más cansados, más cansadas, o queremos hacer otra cosa, y está bien, lo podemos hacer. Por supuesto que podemos modificar nuestra propia planificación. Y de eso se trata, porque en la medida que tenemos organizado nuestro tiempo, sabemos lo que tenemos que hacer, entonces luego podemos ser más flexibles todavía, porque sabemos cuánto tiempo efectivamente nos vamos a demorar en realizar una tarea o actividad, ¿ya? Así que les dejo este formulario que tiene casi todos los días de la semana. Si ustedes quieren pueden agregar el día domingo también, y como les decía, pueden asignar horario para dormir, horario para la siesta, horario para actividades del ocio, como jugar, aprender otras cosas que ustedes quieren aprender, practicar su instrumento, etcétera, etcétera. Vida familiar, vida social, todo eso es súper importante, y no destinar demasiado tiempo a una tarea, ¿ya? Porque entonces eso sería como ir matando la motivación que tenemos por realizar esas actividades, ¿ya? Algunas pequeñas recomendaciones para confeccionar un horario de estudio, ¿cierto? Ventajas que nos ayudan a generar un hábito de estudio. Y como les decía,
no siempre será el que finalmente utilicemos porque tiene que ser flexible. Idealmente que sea más bien semanal que mensual, ¿sí? Sino que lo vayamos pensando para cada semana, y también destinando actividades que sean también placenteras, como descansar, ver tele, dormir, ¿cierto? Así vamos a evitar sobrecargarnos, ¿ya? Y sobreexplotar nuestra capacidad atencional. Vamos a referirnos a eso. Y idealmente empezar con actividades que sean más fáciles o que resulten más placenteras o atractivas, ¿sí? O con los contenidos que sean más atractivos. Y también, para cerrar, una que sea simple, ¿ya? Una tarea o temática que sea simple. Y como les decía, no todo es estudiar, y para poder rendir mejor, intercalar tiempo libre cada 45 minutos o cada 30 minutos, dependiendo de la capacidad atencional de cada uno, cada una. ¿Vale? Y idealmente que sea lo más realista posible, y también que una vez que uno lo tenga, que quede a mano. ¿Sí? Si ustedes trabajan más bien en el computador, pueden acceder permanentemente a su calendario. Si también es muy bueno diseñar un calendario a mano, es decir, sacar un blog o una cartulina o algún papel, y así poder diseñarlo, ya rayar ese papel y hacer esa planificación para esa semana. Ya pueden ponerle todos los colores que ustedes gusten. Vamos a cambiar de temática ahora entonces, y vamos a referirnos a las estrategias cognitivas. Como dijimos, las estrategias cognitivas tienen que ver con esta ahora gestión de los contenidos, ¿sí? Vamos a referirnos ahora a que hay diferentes tipos de conocimiento. No siempre tenemos que utilizar las mismas estrategias para todo conocimiento. Y vamos a hablar un poquito del procesamiento de la información para dar a entender por qué es importante utilizar las técnicas cognitivas. Sí, recuerden, el otro día les preguntaba en la videoconferencia, ¿cuáles son las técnicas cognitivas que utilizan ustedes para estudiar? Silencio. Probablemente alguien de más que utiliza alguna, pero a lo mejor no la tiene clasificada con este nombre, ¿sí? Pero aquí vamos a ver algunas. A ver, tenemos tipos de conocimiento, que puede ser un conocimiento general, hay conocimiento que es específico, pero hay conocimiento que es declarativo o teórico, procedimental de cómo se hace algo, ¿sí? El saber hacer, y condicional, saber dónde y por qué, ¿ya? Para dónde y por qué aplicar el conocimiento declarativo y procedimental, ¿sí? Que lo podríamos asociar de alguna manera también con el saber ser, ¿cierto? Saber cómo y cuándo utilizar nuestros conocimientos, ¿ya? Qué típico que en el caso de los colegas psicólogos y psicólogas, de repente uno puede llegar a ser pesado o molesto de estar analizando a las personas en todo momento y lugar, ¿sí? Después de un rato uno aprende a no hacerlo, pero porque puede ser un poco incómodo para las personas y para uno también, ¿bien? Ok. Y nos vamos a referir entonces al procesamiento de la información, ¿sí? Hay tres sistemas de almacenamiento de información: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿ya? Y vamos a ver este cuadrito que es un poquito antiguo, pero que sin embargo está lo suficientemente simplificado para entender esto, ¿sí? Hay otros modelos que son un poco más complejos, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Esto nos sirve para representar lo siguiente. A ver, cuando nosotros queremos aprender algo, ya sea de los conocimientos anteriores, el declarativo, procedimental o condicional, primero toda esa información nosotros la codificamos con nuestros sentidos, ¿verdad? Con la vista, con el oído, con el tacto, ¿sí? Hay ciertas cosas que de repente nosotros hacemos, ¿sí? Y eso queda grabado en nuestro cuerpo, en nuestra musculatura, ¿ya? Todo eso que ingresa, ¿cierto? por nuestros sentidos, entonces es por nuestro cerebro percibido,
¿sí? Probablemente estén viendo esos conceptos en otra asignatura o los vieron el semestre pasado, ¿cierto? Entonces, percibido. Y toda esa información, o gran parte de esa información, entonces queda en nuestra memoria de trabajo o en nuestra memoria a corto plazo, o que es un almacenamiento temporal, ¿sí? Que es un almacenamiento temporal. Y toda la información que llega acá tiene una gran posibilidad de caer en el pozo del olvido, ¿sí? Por lo tanto, toda la información que nosotros registramos con nuestro sentido y que queda en nuestra memoria de trabajo, para que no caiga en el pozo del olvido, tenemos que aplicar alguna técnica cognitiva para asegurar que esa información pase entonces a nuestra memoria a largo plazo, es decir, se guarde en nuestra memoria a largo plazo, y que una vez guardada en nuestra memoria a largo plazo nosotros podamos recuperar nuevamente para nuestra memoria de trabajo y así volver a ocuparla cuando el contexto lo requiera, ¿sí? Por ejemplo, estamos aprendiendo a andar en bicicleta, aprendo a ocupar mi equilibrio, a mirar para ambos lados antes de cruzar alguna calle, o estar mirando al mismo tiempo que mis manos pueden estar controlando el manubrio y los dedos que están en los frenos y las manos, los pies en los pedales, ¿cierto? Y todo eso yo lo guardo en mi memoria a largo plazo, y pueden pasar muchos años sin que ande en bicicleta, ¿cierto? Y luego ese conocimiento de cómo andar en bicicleta yo lo puedo recuperar. Bien, ahí tenemos un ejemplo de un conocimiento procedimental, el cómo andar en bicicleta, ¿sí? En el caso de la psicología vamos a ver que hay otros conocimientos, ¿verdad? Conocimientos teóricos como la teoría psicoanalítica o la teoría sistémica o la teoría de la comunicación, ¿cierto? Y todos esos enunciados nosotros los vamos a conocer, van a quedar en nuestra memoria a largo plazo, y después cuando estemos conversando con otras personas vamos a poder recuperar ese conocimiento de, por ejemplo, los axiomas de la comunicación, ¿sí? Por nombrar algunos. Pero que, insisto, si no aplicamos alguna técnica cognitiva, es muy probable que luego de 2 semanas solamente recordemos un 10 o un 20% de lo que hemos registrado con nuestros sentidos. Bien, por eso es tan importante manejar y aplicar técnicas cognitivas, ¿ya? A ver, por eso tenemos que manejar nuestra atención para mejorar la calidad de la información que queda en nuestra memoria de trabajo, memoria temporal. Eliminar distractores, por eso es importante apagar el celular, ¿ya? Les voy a dejar un video que muestra eso también. Hacer una cosa a la vez. Yo sé que muchas personas creen que hacen mejor 2 cosas al mismo tiempo, sobre todo las mujeres que dicen, no, yo soy muy buena para hacer más de una cosa a la vez, pero nuestro cerebro está hecho para hacer una sola cosa por vez. Agrupar la información en unidades más grandes y repasar la información, ¿ya? Asociar la información con lo que se está aprendiendo. Entonces, para mejorar la memoria a largo plazo, elaborar, organizar y contextualizar. ¿Vale? Vamos a ver ejercicios para esto. Preguntas para la reflexión. ¿Recuerdan la última vez que estudió? ¿Cuándo fue? ¿Qué hizo para estudiar? ¿Cómo estaba cuando iba a estudiar? ¿Estaba motivado, motivada? ¿Estaba ansioso, ansiosa, concentrado, concentrada? ¿Sí? Probablemente en estos tiempos de cuarentena estemos todos un poquito más ansiosos, ¿cierto? Y por lo tanto más desconcentrados y desconcentradas. ¿Podríamos mejorar nuestras habilidades o estrategias de aprendizaje? Por supuesto que sí. Tips para optimizar la memoria, ¿verdad? Ustedes vayan viendo que decimos 50 minutos seguidos, algunas personas son 30, otros 45, otros 50, ¿ya? Ahora quizás llevamos, no me acuerdo muy bien cuántos minutos llevamos, ¿ya? Y también idealmente utilizar todos los canales, ¿ya? El visual, el auditivo y el sinestésico. Vamos a ver recomendaciones para todo. Entonces, técnicas de estudio individuales. ¿Ya? Este es un adaptado que yo se lo tomé de una profesora, Pamela Velázquez Vergara, y le hicimos algunas modificaciones. Entonces,
Cuando nosotros queremos estudiar, ojo con idealmente estudiar siempre en el mismo sitio, ¿ya? Que no sea la habitación o la cama, ¿ya? Si tiene su escritorio en su cama, o sea, su escritorio en su habitación, de acuerdo, ok, pero idealmente que sea siempre, más o menos siempre el mismo lugar, cosa que su cerebro ya sepa los diferentes distractores que hay ahí y por lo mismo ya no sean distractores. Cuidar que el lugar esté bien iluminado y ventilado, idealmente con luz natural, y que la temperatura, se dice, bueno, los 17 grados, pero pueden ser los 20, cosa que no sea lo suficiente tan helado como para que nos dé frío, o mucho calor para que nos quedemos dormidos, o que tengamos que salir del lugar. Y sobre el material, idealmente que el lugar esté siempre ordenado y que esté a mano todo el material que vayas a utilizar. Y insisto en el tema de la luz, es muy importante que tenga una luz adecuada. Idealmente estudiar todos los días a la misma hora, ¿sí? Como dijimos, en el mismo lugar. No tiene por qué ser 8 horas de estudios cuando pueden ser 30 minutos o 45 según su capacidad atencional, porque lo más importante de aquí es seguir generando la constancia, ¿ya? Ahora, vamos a ver entonces las primeras técnicas. Lo que ustedes ya utilizan, ¿cierto? Es la lectura, pero hay diferentes tipos de lectura. Tenemos una lectura que es mecánica, que se limita a identificar las palabras, ¿cierto? Es decir, los ojos van pasando sobre la tinta y no hay una comprensión de lo que estamos leyendo. Una que es literal, cuando hay una comprensión superficial del contenido. Una lectura oral, que se produce cuando leemos en voz alta, que no es tan recomendado, ¿cierto? A algunas personas a lo mejor les gusta, a aquellas personas que prefieren el conocimiento más sinestésico, a veces al conversar con sí mismo les ayuda. Hay personas que sí les ayuda a conversar con otros acerca de sus materias y asignaturas, acerca de lo que están aprendiendo. Y la lectura silenciosa, donde se capta mentalmente el mensaje de lo escrito sin pronunciar las palabras, ¿ya? Les decía anteriormente que esto de leer así entre medio, ir como diciendo lo que voy leyendo, se entiende como vocalización y muchas veces puede perjudicar la comprensión. Estar moviéndose de mucho puede también perjudicar la comprensión. Por regresión se refiere a estar volviendo atrás permanentemente porque no estamos concentradas, y el vocabulario deficiente. Pero sin embargo estamos trabajando para eso, ¿verdad? Si nos encontramos con una palabra que no sabemos lo que significa, entonces la identificamos y se transforma en parte de nuestro glosario de conceptos. Bien. Algunas recomendaciones para la memorización: comprender, fijar, conservar, evocar y reconocer. Hay algunas recomendaciones para mejorar nuestra memoria, ¿sí? Nuestra memoria puede estar afectada por nuestra percepción defectuosa o por poca atención, y por lo tanto podemos ir ejercitándonos para observar detalles, ¿sí? Elementos que de repente no son tan evidentes, captar el significado profundo de las ideas, ¿cierto? Y tratar de pensar en imágenes. Este dato es súper recomendado, de tratar de traducir en una imagen, en una figura, el sentido o el concepto que estamos pensando o el concepto que estamos leyendo. Eso ayuda muchísimo a la memoria, ¿sí? Quizás para eso exagerar alguna característica del concepto que estamos trabajando, captar lo nuevo de esto y dar movimiento a nuestras imágenes como si fueran una película. Segunda técnica, el subrayado. No, pero ¿cómo el subrayado? Sí, pero el subrayado o el destacado es muy importante subrayar. ¿Por qué es bueno? Porque supone que cuando estamos leyendo activamente, entonces que estamos concentrados en nuestro texto. Si estamos subrayando todo, es porque no estamos prestando atención al texto, ¿sí? Cuando estamos subrayando y subrayamos correctamente, estamos realizando una lectura selectiva porque estamos buscando aquello que es importante, ¿sí? Y vamos a ver que luego eso nos permite hacer un repaso rápido y también hacer un pequeño esquema
o hacer un resumen, que son siguientes pasos u otras técnicas con las cuales podemos complementar el subrayado. Entonces ahí tenemos ideas. ¿Qué es lo que tenemos que subrayar? Tenemos que subrayar las ideas centrales, los datos, las fechas, los tecnicismos, las clasificaciones, ¿sí? No todo, sino que tenemos que preguntarnos, a ver, esto que estoy leyendo, ¿qué es? ¿Una idea central? Ok, la subrayo. A ver, ¿esto qué es? ¿Un dato? ¿Esto es una fecha? ¿Esto es un tecnicismo? ¿Esto es una clasificación, una categoría? Ya, sí, esto es una categoría, tengo que destacarlo, y entonces lo destaco. Bien. Esquemas y resúmenes, ¿ya? Tenemos varias ventajas, ¿cierto? Que nos dan una visión de conjunto de lo que estamos estudiando cuando hacemos un esquema. Entonces, solamente con un vistazo tenemos las ideas más importantes de lo que hemos estudiado. Y se establece una jerarquía de los conceptos que estamos estudiando. Y por eso usamos un razonamiento que más tarde nos será muy útil para el repaso. Ahora, para elaborar un esquema, como decíamos anteriormente, hacer primero una lectura general. Entonces tenemos un primer contacto con el contenido para hacer una idea de cómo distribuir el texto. Luego subrayar los conceptos anteriormente nombrados, las ideas centrales, los tecnicismos, las categorías. Luego entonces releer el texto, y esta lectura permitirá comprender en mayor profundidad, ¿cierto? Ver la jerarquía de los conceptos, la organización y la estructura del texto. Y posteriormente entonces pasamos a la realización del esquema, y luego de que tenemos el esquema podemos entonces memorizar el esquema. Recién se dan cuenta cómo son varios pasos que nos van ayudando a procesar cada vez mejor la información, y así que la información quede en nuestra memoria a largo plazo. Ahí tenemos entonces un ejemplo de esquema. Pueden ser de otra manera también, es como este esquema circular, ¿cierto? O que está aquí que es muy jerárquico, el de la economía. Entonces aquí tenemos uno que puede ser de lateral, y este otro que es jerárquico. El resumen, ¿cierto? El resumen es súper fiel al texto, ¿sí? Ahora, no hay una disposición gráfica, ¿ya? Simplemente están las ideas y los conceptos. Los resúmenes por lo general no tienen mayor interpretación de la persona que los realiza, ¿verdad? Por eso se dice que son fieles al texto original. Ahora, el resumen por lo general le ayuda más a aquellas personas que prefieren la información auditiva, ¿cierto? A otras personas que prefieren la información visual, es decir, que la información entra más bien por la vista, les va a convenir más el subrayado, ¿sí? O los esquemas. Y el resumen sí es muy recomendado para asignaturas teóricas, como en el caso de la psicología, ¿sí? Que tiene varias asignaturas que son teóricas, y por lo mismo se recomienda que se hagan resúmenes. Y paso a seguir entonces para hacer un resumen. Tener en mente algún esquema, ¿cierto? De a poquito nos vamos acostumbrando a hacer síntesis, por la importancia de usar también las propias palabras. Importante seguir un orden en este esquema, ¿cierto? Y también tener mucho cuidado en organizar las ideas, porque deben tener un sentido y continuidad, ¿ya? Y la idea es que también el resumen sea breve para que tenga utilidad, porque si un resumen que es más largo que el mismo texto que queremos resumir, pierde su funcionalidad. A mí me gustan las técnicas que vamos a ver a continuación, ¿cierto? La mnemotecnia o las mnemotécnicas, y vamos a ver al final una con la cual también les voy a dejar un video para que... porque siento que está muy bien explicado esa última técnica, pero lo vamos a dejar al final. Entonces, ¿qué es una mnemotecnia o una mnemotécnica? Es una regla mnemotécnica, es una oración corta y que es muy fácil de recordar. Hay varias formas de eso, vamos a ver un ejemplo al tiro. Y ayuda a recordar de manera artificiosa las palabras, nos permite relacionarlas, ¿cierto?, con el objeto que queremos memorizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver tres. Aquí tenemos un tipo de mnemotecnia, ¿sí? O sea, en verdad son dos.
los acrónimos y los acrósticos. Entonces, un acrónimo puede ser una sigla que se pronuncia como una palabra y que además, por ser muy utilizada, empieza a funcionar como una palabra propiamente tal, como por ejemplo láser. Sí, efectivamente láser no es una palabra en sí, sino que es un acrónimo que significa luz amplificada por emisión de radio estimulada, ¿sí? En su traducción al español. El radar también es un ejemplo de lo mismo, ¿sí? Entonces, inicialmente la palabra láser era un acrónimo que se compone de la L, la A, la S, la E y la R, ¿cierto? Y así quedó la palabra entonces láser. Ahí tenemos un acrónimo. Y por otra parte tenemos los acrósticos, que se forman con la primera letra de una serie de vocablos, como el ejemplo que tenemos acá al lado, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento inmediato para un infarto agudo del miocardio? La morfina, el oxígeno, la nitroglicerina y el ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. Entonces, si nosotros tomamos la primera letra de cada una de estas palabras, se forma el acróstico MONA. La palabra mona ya existía, entonces, por lo tanto, lo asociamos más bien con un acróstico. Si tuviera otro orden, ¿cierto? Fueran otras letras y se formara otra palabra, nos estaríamos entonces en presencia de un acrónimo. Otra mnemotecnia o mnemotécnica son las rimas, las tonadas o las frases creativas que pueden ayudar a la memoria, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un listado de aminoácidos esenciales, ¿sí? Se llaman esenciales, ¿verdad? Porque no los puede producir el cuerpo y en consecuencia deben ser consumidos en la dieta diaria. Entonces tenemos leucina, histidina, valina, triptófano, metionia, la isoleucina, la lisina, la fenilalalina y la treonina. ¿Cómo podemos recordar todo esto? Con alguna frase que sea creativa, ¿cierto? O con alguna tonada, que es la que está aquí abajo. Y se va formando con cada una de las iniciales de estos nombres, de los nombres de los aminoácidos. Y aquí tenemos una frase, entonces una frase creativa que nos puede ayudar a recordar todos estos aminoácidos. La historia de Valentina tiene muchas ilusiones llenas de felicidad y tristeza, ¿sí? Como ven, entonces están incluidas cada una de las letras iniciales de los nombres de cada uno de los aminoácidos esenciales. Y la última forma de aplicar una mnemotecnia es asociarlos a una imagen mental, ¿sí? Una imagen mental es muy potente para nuestra memoria visual, ¿sí? Incluso puede ser más potente que la memoria verbal de los conceptos abstractos, como en el caso de en filosofía y en psicología nos vamos a encontrar permanentemente con conceptos que son muy abstractos, ¿cierto? Entonces, cuando podemos imaginar o crear una imagen mental relacionando el concepto con la imagen, va a ser mucho más fácil para nuestra memoria poder recordarlo, almacenarlo y luego poder recordarlo. Aquí, por ejemplo, podemos ver también siguiendo lo anterior, ¿cierto? Un acróstico que es el soplar, ¿verdad? Tenemos la imagen del viento soplando, ¿cierto? Pero también está asociado con la imagen de Sócrates, el soplar, de soplar con Sócrates, el sopl de Platón, ¿cierto? Y finalmente el AR de Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles asociados en un solo concepto o en una sola imagen mental, que es el soplar, ¿sí? De esa manera entonces nosotros podemos ir
jugando, entre comillas, con los contenidos, con los conceptos que vamos encontrando en nuestras lecturas. Y muy asociada a esta última está la técnica de los mapas mentales, ¿sí? El mapa mental es una técnica que yo la encuentro muy, muy completa y muy entretenida por lo demás, ¿cierto? Y va sumando las técnicas anteriormente nombradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos utilizando conceptos, a ese concepto le vamos asociando una imagen mental, ¿sí? Y como hemos visto, cuando asociamos la imagen mental al concepto es mucho más fácil poder recordarlo, y además aquí podemos establecer relaciones entre los diferentes conceptos y también le podemos ir dando un orden de jerarquía en el papel que vamos dibujándolo, ¿sí? Pero como les decía, esta última técnica les voy a dejar un video explicativo. Encuentro que está muy bien explicado, que es un video de una youtuber que encontré en justamente YouTube y que espero que les sea más entretenido. Bien, pues estimados, espero que esta pequeña cápsula les ayude para ir realizando estas actividades durante esta cuarta semana. Les voy a dejar también algunas recomendaciones para esta semana, como ustedes ya tenían algunas tareas de lectura. Así que sigan con eso, y durante esta semana les voy a dejar como tarea que elijan una de estas técnicas y que utilicen sus contenidos para aplicar al menos una de estas técnicas, ¿sí? Y de todas maneras nosotros estamos ocupando una técnica que también sirve para estimular nuestra memoria, nuestro aprendizaje, que es el glosario, ¿sí? Este catálogo de conceptos o diccionario que estamos creando es también en sí misma una técnica cognitiva que nos ayuda a mejorar nuestro procesamiento de la información, ¿ya? Pero como esa técnica ya la estamos realizando, ustedes tienen que elegir una de las anteriores: un mapa mental, una mnemotecnia, ¿cierto? Un resumen, un esquema, un subrayado, ¿cierto? Y la lectura que todos tenemos que ir realizando. Bien, así que ese es el desafío para nuestra cuarta semana: diseñar un horario ideal, ¿cierto? Y elegir la técnica o las técnicas que nos parezcan más atractivas, pero y al mismo tiempo más útiles para los conceptos que estamos aprendiendo. Bien, de esa manera entonces estamos potenciando o desarrollando nuestras habilidades también profesionales. Bien, pues espero que tengan una bonita semana y que les vaya muy bien. Recuerden hacer cuarentena. Un abrazo grande. Chau, chau.